Para hablar de la propuesta que nos plantea la doctrina social de la Iglesia en esta segunda jornada, tenemos el gusto de contar con la colaboración de don Avelino Revilla Cuñado. Nació en Madrid en 1960, fue ordenado sacerdote en 1988, cursó estudios en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense, licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido vicario parroquial en la parroquia Epifanía del Señor, capellán de la Escuela Magisterio de Escuni y fue delegado episcopal de Pastoral Educativa. Ha sido profesor de Teología y Pedagogía Religiosa en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Damaso. Actualmente es vicario general de la Archidiócesis de Madrid. Gracias, don Avelino, por estar con nosotros y por su importante colaboración en esta jornada. Gracias, Tomás, por tus palabras. Buenos días a todos, todas vosotros. Es para mí, pues, un honor el poder dirigiros la palabra y poder expresar esto que se me ha encomendado. ¿Cuál es la propuesta de persona humana que nos hace la doctrina social de la Iglesia? Ya el día pasado, el monseñor Argüello nos señalaba algo que se viene repitiendo desde que Benedicto XVI lo escribió en Caritas in Veritate, ¿verdad? La cuestión social se ha convertido en cuestión antropológica. Es decir, la doctrina social de la Iglesia, como veremos ahora dentro de un momento, cada vez más se tiene que fijar en la cuestión antropológica, porque es lo que subyace a las grandes cuestiones, a los grandes problemas que tiene, digamos, el mundo actualmente. Tenéis ahí el esquema que quiero, digamos, desarrollar. Espero por lo menos tocar todos los puntos. El primero de ellos es preguntarnos qué es la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que la mayoría de todos vosotros, por no decir todos, sabéis, pero sí que me parece importante comenzar dando los elementos claves y por qué realmente la Iglesia tiene que hablar sobre estas cuestiones. El Evangelio es un mensaje para todo hombre y mujer que viene a este mundo, de todo lugar y para todo tiempo. Es cierto que a través de su palabra Dios no solo nos revela el misterio de la vida divina, sino que al mismo tiempo, como dice Gaudium et Spes, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. Da respuesta a las preguntas que todos nos planteamos, pero que son más extensas que nosotros. ¿Por qué la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el mal? ¿Tiene algún sentido la historia? ¿Hay algo después de la muerte? Ahora bien, la misión de la Iglesia es esencialmente la de anunciar el Evangelio, esto es, la salvación y la redención materializada por Cristo mediante la comunicación de la vida de Dios a los hombres. Es por tanto una misión esencialmente religiosa, esto no conviene olvidarlo, es una misión esencialmente religiosa. El problema viene cuando lo religioso de alguna manera se limita, se reduce y se cree de alguna manera que no tiene que ver con la cuestión propiamente temporal del ser humano. La misión propia que Cristo confía a su Iglesia no es de orden político, económico o social, pues el fin que le asignó es de orden religioso. Es una misión esencialmente sobrenatural. No podía ser de otra forma, pues el origen mismo de la Iglesia también es sobrenatural. La Iglesia hunde sus raíces en el misterio de la Trinidad, en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta naturaleza religiosa y sobrenatural de la Iglesia y de su misión no solo no la aparta de la historia, como se ha creído durante mucho tiempo, muchas personas, y todavía puede haber gente que crea que porque la misión es religiosa no le incumbe la cuestión propiamente material del ser humano, sino que se encarna y se realiza en ellas. De esta misma misión religiosa fluyen tareas, luz y fuerza que pueden servir para constituir y fortalecer la comunidad de los hombres según la ley divina. Más aún, dice el concilio, donde fuera necesario, según las circunstancias de tiempo y lugar, ella misma puede e incluso debe suscitar obras destinadas al servicio de todos, y especialmente de los necesitados, como las obras de misericordia u otras semejantes. Por eso el mensaje evangélico sobre el ser humano y sobre la sociedad vale no solamente para los cristianos, sino también para todo hombre y mujer de buena voluntad.
en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, la divina. Es decir, todo hombre y mujer que viene a este mundo, que ha sido creado, que ha salido de las manos de Dios, está llamado a vivir eternamente con Él. Ese es el designio de Dios que no tiene marcha atrás. Y cuando ese designio se ha querido romper con el pecado, Dios vuelve a poner en marcha ese designio a través de toda la historia de salvación que culmina para nosotros creyentes en Jesucristo. Existe, por tanto, un nexo inseparable entre el anuncio del Evangelio y la liberación del hombre. Y el Evangelio de Cristo es un mensaje de libertad y una fuerza de liberación. Ante todo y principalmente es liberación de la esclavitud del pecado. Es por ello liberación integral, que como lógica consecuencia comporta la liberación de las múltiples esclavitudes de orden cultural, económico, social y político, que en definitiva todas derivan o provienen del pecado y constituyen otros tantos obstáculos que impiden a los hombres vivir en conformidad a su dignidad. Por tanto, el derecho y el deber de la Iglesia a intervenir en materia social forma parte de su misma misión religiosa de anunciar el Evangelio. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar de los adversarios, no voy a decir enemigos, de adversarios, sencillamente la iglesia, la sacristía, etcétera, en fin, no hay que comprar esa mercancía? En el mundo nuestro se puede decir toda clase de tonterías, cada uno puede decir la suya, también otros tenemos derecho a decirlas, pero desde luego, hombre, tenemos que estar ojo a visor y no comprar la mercancía deteriorada que nos quieren hacer creer. Que nosotros en la sacristía estamos muy bien, que hablemos de Dios, no, está bien ya la crítica que nos hizo don Carlos Marx, ¿verdad? La tenemos muy asumida, él se pasó otros 20 pueblos, pero de ahí realmente a creer que lo nuestro es estar en el interior de las sacristías, pues desde luego eso no aparece en lo que es el Evangelio y la tradición de la Iglesia. La Iglesia tiene competencia para intervenir sobre cuestiones sociales, económicas y políticas en la medida en que ellas atañen o afectan al campo moral, es decir, a lo que es la libertad del ser humano, y en eso somos todos iguales. Es decir, todo, lo dice también muy bien Gaudium et Spes, los gozos, las sombras, las preocupaciones del ser humano son gozos, preocupaciones de la Iglesia, y por lo tanto tenemos derecho y deber a intervenir, como todo hijo de buen vecino. En última instancia nosotros hacemos una propuesta, no queremos imponer. En la historia ha habido de todo, qué duda cabe, pero no es realmente eso lo propio del Evangelio, ni desde luego lo que hoy de alguna manera defiende como tal, digamos, la Iglesia. Es una propuesta, y como propuesta queremos hacerla valer y queremos, digamos, comunicarla a los demás. Se tratan de intervenciones que permanecen obviamente en el plano ético y religioso, no gozando la Iglesia de una competencia específica en las cuestiones técnicas. Esto está clarísimo. O sea, lo nuestro de alguna manera no es saber de cuestiones técnicas. En ese sentido nos valemos de la razón como cualquiera, digamos, de los hombres y mujeres de este mundo. La Iglesia, por tanto, en el pleno respeto de la laicidad, ya hablaremos de esto, y de la autonomía de las realidades temporales, algo muy importante que iluminó el concilio en Gaudium et Spes, no duda en presentarse como experta en humanidad, como también habrá otros expertos, pero creemos realmente que tenemos algo que decir a la humanidad desde lo que hemos recibido por revelación. Esto es, en disposición de ofrecer al mundo lo que posee como propio, una visión global del hombre y de la sociedad Populorum Progressio. Por otro lado, la revelación cristiana tiene una dimensión histórica de la que no se puede desprender. Quizás esto en siglos antes se había olvidado y creíamos de alguna manera que esto era algo intemporal. No, esa dimensión histórica que es asumida en la modernidad y la Iglesia la recoge fundamentalmente en el Concilio Vaticano II, nos lleva de alguna manera a saber que las propuestas nuestras, cuando tenemos que afinar sobre cuestiones propiamente humanas, pues tienen también la limitación propia de la historia, del momento que nos toca vivir. El acontecimiento de la encarnación se cumple plenamente a través de varias épocas en toda la historia de la humanidad, según se van sucediendo las civilizaciones. En consecuencia, aunque mantengamos la inmutabilidad de la verdad revelada, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Quienes no somos los mismos es el sujeto humano al que nos llega realmente la revelación. Porque la fe, no lo olvidéis, es siempre cosa de dos. La palabra que viene realmente de Dios y el sujeto que acoge esa palabra en la fe.
La palabra Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero los que no somos los mismos somos nosotros, que nos autocomprendemos de formas distintas. No es lo mismo cómo se comprendía el sujeto en Atapuerca, si tenían capacidad, digamos, para darle, digamos, aquí a la cabeza, que lo que es la Edad Media o que lo que es el ser humano en la Edad Moderna. Y eso, de alguna manera, nos hace caer en la cuenta de la importancia que tiene el elemento histórico en todas estas propuestas. Se explica así por qué la Iglesia no puede dejar de intervenir en las cuestiones sociales y por qué su discurso permanece siempre como un discurso abierto. Claro, abierto, porque abierto es, digamos, el ser humano, la historia en la que nosotros habitamos. En el fondo, la verdadera razón es que, haciendo propio el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia del hombre de nuestro tiempo, la Iglesia se siente verdadera e íntimamente solidaria de la humanidad y de su historia. Y comparte con la humanidad los grandes problemas humanos para aclarárselos a la luz del Evangelio, cuyo fin es la persona del hombre que hay que salvar y la sociedad humana que hay que renovar. Palabras de Gaudium et Spes. Ahora bien, ¿qué valor dar a las intervenciones de la Iglesia en el campo social? Se puede hablar de doctrina social o mejor hablar de enseñanza social de la Iglesia. Bien, de doctrina social se ha hablado fundamentalmente en la primera época, desde León XIII, cuando comienza, vamos a decir así, la doctrina social de la Iglesia, con el primero de los documentos, Rerum Novarum, hasta la época de Pío XII. Es la concepción de un conjunto de proposiciones elaboradas por el magisterio eclesiástico y que los fieles laicos están obligados a aplicar. De alguna manera sería una especie de tercera vía entre lo que era, de alguna manera, las dos grandes ideologías del socialismo real por un lado y del capitalismo por otro. Pero cuando hablamos de enseñanza social de la Iglesia, ponemos el acento en el aspecto histórico del que os hablaba, de las intervenciones del magisterio en el campo social, lo que no excluye su aspecto también doctrinal, porque en última instancia si podemos hacer esas intervenciones es porque partimos de una
bien con esta doctrina social de la Iglesia. Y como se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas, tiene como consecuencia el compromiso por la justicia, según la función, vocación y circunstancias de cada uno de los sujetos. Hasta ahí, Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis. Cuando el compendio de la doctrina social de la Iglesia tanto de las dos
realizado, han escrito encíclicas o exhortaciones sobre cuestiones sociales. Tiempo se ha ido generando un saber reflexivo sobre el ser humano cuyas grandes etapas que marcan concepciones del hombre especialmente significativas son, en primer lugar, la filosofía griega, posteriormente el pensamiento cristiano, luego la
partida y por la perspectiva que adopta. Mientras los griegos estudiaron al hombre como elemento integrante del cosmos, es decir, no había un plus ontológico, y el cristianismo lo hizo teniendo en cuenta su origen especial y su destino trascendente, la filosofía moderna lo encerró en su propia intimidad, el Descartes. Pienso, luego existo, ¿verdad? Y la antropología contemporánea lo considera en relación con sus semejantes y con la historia. El hombre medieval era consciente de estar en el centro del universo por voluntad divina, en tanto en cuanto se comprendía como imagen y semejanza de Dios. Eso es lo propio del teocentrismo. De uno solo de sus elementos constitutivos, como si lo humano pudiese reducirse a uno solo de sus aspectos, el cuerpo, el espíritu. Así, cuando en la historia del pensamiento antropológico se ha identificado al hombre ahora lo desarrollaremos, partiendo de la revelación y de la reflexión abstracta sobre las estructuras básicas de lo humano. Pasamos al tercer punto. Si existe realmente una comprensión del ser humano desde la fe, es decir, desde la revelación, Cristo. Y a la vez nos indica el método que debe seguir para alcanzar este objetivo. Hemos de estudiar lo que dice la revelación cristiana.
animal, se ha dirigido al ser humano, animal racional. Somos el único ser al cual Dios le ha dirigido su palabra. Como diría uno de los grandes teólogos del siglo XX, somos un oyente de la palabra que es el mismo Cristo. Ningún otro ser, en este sentido, tiene capacidad para oír propiamente la palabra de Dios. El Vaticano II, en el texto Gaudium et Spes 22, que tenéis citado y puesto ahí en la pared, ha señalado que Cristo en la revelación del Padre manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le da a conocer su altísima vocación. Es decir, ¿quién es el hombre? Mira a Cristo. Ese es el hombre. Ese es el hombre al que estamos llamados todo ser humano. Todos hemos sido creados en Cristo. En cuanto destinatario del amor del Padre, el hombre llega a saber hasta las últimas consecuencias quién es él mismo. Y esa verdad revelada es una verdad de salvación. Es decir, es una verdad que nos lleva a comprender en qué consiste la plenitud a la que nuestro corazón está continuamente tendiendo y deseando. Es precisamente esta verdad la que nos dice quién es el hombre, al darnos a conocer a qué está llamado. En este sentido es importante que cuando hablamos de verdad, digamos que la verdad de la que nos habla la Escritura es la verdad de salvación. Si esto se hubiera tenido en cuenta en el proceso de Galileo, no hubiéramos tenido los deslices que tuvimos y que tanto nos ha costado luego en la historia. El adversario bien que no lo recuerda hasta el día del juicio final. Tampoco es para tanto, pero desde luego llevamos siglos con esto. Cierto es que entonces no se tenía claro aquello que también el mismo Galileo en carta a una persona, tomando la cita de un cardenal, decía: la verdad de la que nos habla la Escritura es concretamente esto, una verdad salvífica. Y él ponía este ejemplo. La Biblia, la Escritura, no nos dice cómo es el cielo, sino cómo ir al cielo. ¿Cómo es el cielo? De eso se ocupa la astronomía. ¿Cómo ir al cielo? De eso se ocupa realmente las distintas, entre comillas, filosofías y la misma realmente religión o las distintas religiones. Y el cristianismo nos dice también cómo ir realmente a ese cielo, es decir, cómo alcanzar propiamente esa salvación. Por lo tanto, cuando hablamos de verdad bíblica, hablamos realmente de esta verdad salvífica, la verdad a la que está llamado el ser humano por propia creación. La propia revelación que nos habla de Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado y de nuestro encuentro con Él en la fe, presupone un conocimiento y una experiencia de lo que es ser hombre como sujeto libre y responsable. De lo contrario, no podríamos tener ninguna
Y todo intento de que ser como Dios desde nosotros mismos, pero sin contar con Dios, el intento de Babel, lleva a lo largo de la historia ya por su condición creatural, el hombre está llamado a vivir en sociedad. Segundo, el pecado original es una muestra elocuente, aunque en sentido negativo, de la solidaridad humana, porque todos somos solidarios en ese pecado. Tercero, también la gracia y el favor de Dios se vive y experimenta Se puede advertir la fuerte dependencia que el Catecismo tiene de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Esta Constitución tiene una importancia doctrinal singular con respecto a la antropología, ya que fundamentalmente en la primera parte recoge una pequeña síntesis de la conciliar. La aportación de la Iglesia al mundo se basa en su doctrina sobre el ser humano, en su antropología. Los puntos esenciales son los siguientes. Primero, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Todo ser humano es decir, que le ha llamado a participar de esa relación interpersonal. Tercero, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, es decir, en Cristo. Cristo manifiesta humanidad. Es decir, dar la espalda a Dios tiene consecuencias. Bien lo supo ver Nietzsche. Entonces los modernos de entonces no lo supieron ver, pero bien supo verlo el loco de la gaya ciencia, como escribe Nietzsche, ¿verdad?
Si Dios está muerto, ¿dónde el norte, el sur? Perfección todas las actividades humanas. 8. La ley fundamental de la perfección humana y por tanto de la transformación del mundo es el mandato nuevo del amor. 9. El Señor es el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia de la civilización, centro de la humanidad, gozo del la dignidad de nuestra vocación. En este contexto, esta vocación no puede ser más que la solo a la luz del paradigma de la nueva humanidad podemos saber lo que estamos llamados a ser cada uno de nosotros. Bien, qué duda cabe que esto de alguna manera es la propuesta que hace como tal la Iglesia. Este es el foco desde el que quiere realmente de esas visiones tiene lógicamente su limitación. Cuando nosotros aportamos el reconoce la importancia las cuestiones y que duda cabe aquello que más nos preocupa, que es quién realmente somos, qué es el ser humano, y en ese sentido la aportación que desde la antropología teológica, el adjetivo es la aportación que hacemos, una visión del hombre ¿desde dónde? Desde lo que para nosotros es la reflexión que hacemos de una revelación que nos viene dada por Dios,
de la que no todo el mundo participa, pero que nosotros queremos aportar porque creemos que enriquece lo que es la visión, la sabiduría de ese ser humano. Y he puesto los escoger concretamente la mejor reflexión de la antropología teológica a lo largo, digamos, del siglo XX, los elementos fundamentales que están recogidos también en el Catecismo de la Iglesia Católica. En la segunda parte veremos de alguna forma, de manera ya más concreta, la reflexión de esa antropología teológica acerca del ser humano. ¿Qué significa decir que el hombre es uno en cuerpo y alma? Es algo fundamental. Las derivas de todo esto nos las explicó hace 2 semanas Monseñor Argüello, cuando hablaba, lógicamente, toda la cuestión esta del género y de los transhumanismos. ¿Qué significa decir que el hombre es persona? ¿Y qué significa decir que el hombre es libertad? A continuación, la dignidad sagrada, digamos, de la persona, es decir, ¿qué añade, por qué realmente, de dónde se funda como tal esa dignidad? Para las personas realmente creyentes, religiosas, esa dignidad está fundamentada en última instancia en Dios, somos imagen de Dios. Otros, que consideran también que esa dignidad, aunque no lo llamen sagrada, pero es fundamental, es lo que diría Kant, el hombre siempre es un fin y no es medio, tendrán de alguna manera otra forma de fundamentarla, pero para nosotros la fundamentación de esa dignidad última como fin y por lo tanto sagrada del ser humano viene dada en tanto en cuanto somos imagen de Dios, somos el único ser que Dios ha creado para relacionarnos con Él, y luego los principios fundamentales de esa propuesta social de la Iglesia que se derivan de ese concepto de persona que tiene propiamente el cristianismo, para terminar luego en lo que significa la cultura del encuentro como la mejor, digamos, desembocadura de todo esto que venimos diciendo y que ha puesto realmente o está poniendo de manifiesto fundamentalmente el Papa Francisco con sus escritos y también con sus intervenciones.